encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un tema de biología celular. ¿Qué vamos a aprender? Sobre la célula procariota. Cuando hablamos de la célula procariota, debes recordar, por ejemplo, a las bacterias. Las bacterias son células procariotas. A lo mejor a algunos de ustedes les gusta el yogur. Si te gusta el yogur, ¿no? El yogur se hace a base de bacterias, ¿no? Los lactobacilos. Pero no solo hay bacterias buenas, también hay bacterias que pueden originarte enfermedades. Por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Es una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Y así hay diversas enfermedades producidas por bacterias, como también hay bacterias que se utilizan para procesos industriales, no solo el yogur, para producir antibióticos. Por ejemplo, el día de hoy se les aplica, se lleva a cabo la ingeniería genética también para estudios, ¿no? El avance de la ciencia, ¿no? Va avanzando cada vez más y podemos utilizar a las células procariotas para los procesos correctos, ¿no? Los que necesita el ser humano, ¿no? Eso se ve ya en cursos como microbiología, por ejemplo. Entonces vamos a hablar de la célula procariota. Pero primero diferenciemos, ¿no? Profe, ¿cómo puedo reconocer una célula procariota de una eucariota? Una célula procariota, una bacteria, no tiene carioteca. No tiene carioteca. El ADN es cerrado, circular y desnudo. ADN cerrado, circular y desnudo. ¿Y cómo es una eucariota? Una eucariota sí tiene carioteca. ¿Y qué cosa es la carioteca? La carioteca es la membrana nuclear. ¿Ya? Membrana nuclear o carioteca viene a ser lo mismo. ¿No tiene? Sí tiene. Esto es lo que nos interesa en la clase de hoy. Ya, en la siguiente clase vamos a hablar todo sobre eucariotas en detalle, pero hoy solo para poder recordar. ADN cerrado, circular y desnudo. El ADN es lineal, abierto con histonas. La procariota no tiene citoesqueleto, no tiene un citoesqueleto. La eucariota sí tiene citoesqueleto, formado por microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios. La procariota tiene una división celular directa, se le llama fisión binaria. Significa que la célula se divide solo en dos, ya está. A eso se denomina división celular directa, en dos, fisión binaria. La eucariota tiene una división celular indirecta. Allí entra mitosis y meiosis. ¿Y qué significa indirecto? Que tiene fases, que tiene etapas. En mitosis, algunos recordarán, seguro que lo has visto en el high school, en el cole, ¿no? La profase, la metafase, la anafase, la telofase. Esas etapas se denominan indirecto. La procariota tienen ribosomas del tipo 70S. ¿Y qué significa 70S? Esa S es una constante de sedimentación llamada Svedberg. La sedimentación, entonces ese es el valor que tiene. Recuerda que los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas. Son organelos que se encargan de la síntesis de proteínas. Las procariotas 70S y las eucariotas 80S. En las procariotas hay una pared celular con mureína. En algunos libros vas a encontrar el término peptidoglucano. ¿Qué es eso? Es el otro nombre para la mureína. ¿Y dónde hemos visto mureína? Recuerda las clases anteriores, recuerda biomoléculas orgánicas. ¿Te acuerdas? ¿Dónde hemos visto? Me suena. Lo hemos visto en glúcidos. ¿Te acuerdas? En glúcidos. Cuando hablamos de los polisacáridos, allí hemos mencionado la mureína o peptidoglucano. También lo mencionamos en las características, ¿no? Para ese celular de la bacteria es mureína o peptidoglucano. Ahí está. Entonces tienes que recordar, asocia, siempre repasa un poquito. En cambio, las eucariotas no tienen mureína. No tienen. ¿no? ¿Qué tienen las eucariotas? Los vegetales tienen celulosa. Las plantas tienen celulosa como componente de su pared celular. La pared celular amarilla, la respiración celular ocurre en la membrana celular. Esto significa membrana celular
en las procariotas, membrana celular. En cambio, en las eucariotas ocurren las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos especializados para la respiración celular, para la generación de energía. En cambio, una procariota no tiene, pobrecita, no tiene. Pero ellos le dicen, no tengo, ya fue. No, la procariota dice, no tengo, pero igual vamos, emprendedora, perseverante. Ella lleva a cabo ese proceso en la membrana celular, en unos repliegues, veremos más adelante, se llaman mesosomas. Ahí. Y no solo la respiración celular, también lleva a cabo la fotosíntesis. En cambio, en la eucariota, la fotosíntesis ocurre en los plastidios, ocurre en los cloroplastos. Pero no tiene, pero se las ingenia, porque las ganas jóvenes es lo que nos hace distintos, nos hace diferentes. ¿No? ¿Qué reinos presentan células procariotas? El reino monera, donde están las bacterias, las cianobacterias, allí. ¿Y qué reinos presentan células eucariotas? El reino protista, el reino fungi, el reino de las plantas y de los animales. ¿No? Y reinos ya lo hemos visto en la primera clase, ahora repasa. Una revisadita siempre es muy buena. ¿Cómo vamos a estudiar las células procariotas? ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es la estrategia para que tú te lo aprendas al toque, así en guapo? Aquí vamos a estudiar primero partes obligadas y partes facultativas. ¿Ya? Partes obligadas y partes facultativas. Las partes obligadas vamos a considerar 4. 1, 2, 3 and 4. ¿No? Repeat after me. ¿Listo? ¿Cuáles son las partes obligadas? Primero, la pared celular. Segundo, la membrana. Tercero, el citoplasma. Y cuarto, nucleóide genoma. Entonces, 4 partes obligadas. Y luego vamos a hablar de partes facultativas, que son 5. Entonces, partes obligadas, pared celular, membrana, citoplasma y el nucleóide genoma. ¿Y qué tienes que saber de la pared celular? Que la pared celular está formada por mureína. ¿Y cuál es el otro nombre de la mureína? Peptidoglucano, pared celular. De acuerdo a la presencia de estas capas de mureína o peptidoglucano, podemos clasificar a las bacterias en gram positivas y en gram negativas. Las que tienen solo una pared simple se van a colorear de color violeta, y las que tienen una pared compuesta se van a colorear de color rosado, utilizando la coloración Gram. Se denomina Gram porque fue Christian Gram que desarrolla una técnica de coloración para estudiar y diferenciar a las bacterias. Las bacterias que son gram positivas se tiñen de color violeta y tienen como componente característico el ácido teicoico. Esto es lo clásico que se ha tomado varias veces en exámenes CEPU y en exámenes de admisión. Componente característico que diferencia una bacteria gram positiva de una gram negativa: ácido teicoico. Y también han preguntado, ¿la diferencia entre una bacteria gram positiva y una gram negativa está a nivel de pared celular? ¿Ya? Revisa las preguntas de exámenes de años anteriores, revisa y vas a ver que te preguntan de esa manera. La membrana citoplasmática, lo primero que tienes que recordar es que carece de colesterol, o sea, no tiene colesterol. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque el colesterol sí se encuentra en las eucariotas, o sea, no está en las procariotas, pero sí está en las eucariotas. Entonces, no tiene colesterol una célula procariota a nivel de su membrana citoplasmática. Tiene unos repliegues, la membranita presenta unos repliegues que se les llaman mesosomas. Y es en esos repliegues, ¿no? Donde está el repliegue, donde se lleva a cabo ¿qué cosa? La síntesis de ATP. Esto se llama respiración celular. La fotosíntesis. También hay algunas bacterias, o sea, no todas llevan a cabo esto, algunas sí, algunas no. Las que sí llevan a cabo la fotosíntesis lo realizan aquí, las que llevan a cabo la respiración celular lo utilizan aquí. Entonces, ¿esto es importante? Sí, porque a pesar de todas las carencias, de todo lo que no tiene una bacteria, puede llevar a cabo funciones tan importantes como estas. En una célula eucariota, en cambio, la respiración celular, la
fotosíntesis se realizan en organelos exclusivos, diferenciados, ¿no? Como la mitocondria, como el cloroplasto. Pasemos ahora al citoplasma. ¿Qué encontramos en el citoplasma? Encontramos los ribosomas 70S, ¿no? Ya saben que la S es una constante de sedimentación, Svedberg. El ribosoma bacteriano tiene dos subunidades, ¿no? Dos estructuras, como dos bolitas. A una se le llama la subunidad menor y a la otra se le llama la subunidad mayor, o sea, por el tamaño, una más grande, una más pequeñita. La más pequeña tiene este valor 30S y la más grande tiene este valor 50S, ¿no? De la constante de sedimentación. Cuando están separadas tienen esos valores, pero cuando se activan, porque para activarse tienen que unirse, ¿no? Están separadas, luego se unen. Para unirse requieren pues, una activación. Acá 30 y 50 forman 70S. Por si acaso, no te vas a confundir, no es una sumatoria, profe, no es sumatoria, que biología es otro libro. Las sustancias de reserva también se encuentran en el citoplasma, ¿no? El glucógeno, el almidón, la volutina, el azufre. Bueno, esto dependiendo si la bacteria es autótrofa, si la bacteria es heterótrofa, ¿no? Va a almacenar, pero siempre almacena algunas sustancias, ¿no? De reserva que van a ser necesarias, le van a ser de utilidad, ¿ya? Le van a ser de utilidad a la bacteria. Y por último, el nucleoide o genoma. ¿Ya? Recuerda que una bacteria no tiene núcleo. ¿Ya? Una bacteria, escucha, una bacteria no tiene núcleo, porque no tiene carioteca, no tiene esa membrana que delimita el núcleo, no tiene. Lo que tiene es el ADN disperso allí en su citoplasma. Y a esa sección, a esa parte, a ese lugar donde está el ADN disperso, se le llama nucleoide o genoma. ¿Y cómo es el ADN de esa bacteria? Es C, bueno, te lo resumo, C-CID. ¿Y qué significa C-CID? A ver, recuerda, lo hemos visto, ¿dónde lo hemos visto acá? Cerrado, circular y desnudo. C-CID. Cerrado, circular, desnudo. ¿No? Listo. Entonces, estas son las partes obligadas. Oído con esto, partes obligadas. ¿Cuántas son? 4. ¿Cuáles son? Pared celular, membrana, citoplasma y nucleoide o genoma. Listo. ¿Y qué es lo otro que es fijo? Las partes facultativas. También es fijo. ¿Cuántas son las partes facultativas? 5. ¿Cuántas eran las partes obligadas? 4. La facultativa significa que puede o no puede estar presente en una bacteria. Hay bacterias que sí tienen estas estructuras y hay bacterias que no tienen estas estructuras. Por eso se llama facultativo. ¿No? De allí viene el nombre, facultativo, porque puede o no puede estar presente. ¿Y cuáles son esas 5? A, B, C, D y bueno, 1, 2, 3, 4, 5, como prefieran. Fimbria. ¿Para qué sirve la fimbria? La fimbria sirve para la sujeción, para la adherencia. Son como pelitos, imagínense, pelitos, como pelitos que tiene la bacteria. ¿Para qué? Para adherirse, para unirse al sustrato, a otra célula, ¿no? Una célula, por ejemplo, eucariota, que está infectando, ¿no? Se une. O sea, fimbria, como pelitos, esos pelitos están formados por microtúbulos, ya para hablar con propiedad, ¿no? Ya es otro libro, ¿no? Sirve para qué? Para adherirse, para sujetar a la célula. Primera parte, componente facultativo, fimbria. Otro, pili. El pili sirve para la conjugación bacteriana. ¿Qué cosa es la conjugación bacteriana? La conjugación bacteriana es el proceso mediante el cual una bacteria intercambia información genética con otra bacteria. Imagina que tú tienes un trabajo que has hecho para la universidad y lo tienes en tu USB. Y tu amigo te dice, oye, préstame, bro, y tú se lo das, no te presto para que te guíes, ¿no? Porque tú eres buena gente. Pues. Ya, le estás prestando, ya. Así como tú le prestas tu USB, así es una bacteria que le presta, ¿no? Digamos, le da una copia de información genética que se llama plásmido. Esa información genética está fuera del cromosoma bacteriano. Se le llama ADN extracromosómico, está fuera. Lo vamos a ver en un ratito en una animación. ¿Ya? Pero te voy más o menos a adelantar. Entonces le da un poquito de información y esa información, ¿con qué se relaciona? ¿Qué tiene esa información? Tiene una información para la
resistencia a los antibióticos. ¿Y eso en qué me afecta? Dirás tú, muy bien. Las bacterias jóvenes lamentablemente están desarrollando, digo lamentablemente porque si una bacteria es resistente a los antibióticos, pues si te ataca, por si acaso, ¿no? Pues hay que tener cuidado. Entonces, una bacteria le puede pasar a otra información genética a través de un pelito, ¿no? Así, imagínate, con un pelito pero más largo, que se llama pili, que también está formado por microtúbulos, y allí pasa el plásmido, esta información genética, te pasa. ¿No? Y es para la resistencia a los antibióticos. Vamos con los flagelos. ¿Para qué sirven los flagelos? Los flagelos también son como pelitos, ¿no? Dale con los pelitos propios, que sirven para la locomoción bacteriana. ¿Y qué cosa es la locomoción? Locomoción significa movimiento, se mueve. Hay bacterias que se mueven, como también hay bacterias que no tienen flagelos. Las que tienen flagelos se mueven. La cápsula es una estructura formada por polisacáridos. ¿Para qué? Para la protección frente a la fagocitosis. ¿Y quiénes llevan a cabo la fagocitosis? Los macrófagos. ¿Y qué cosas son los macrófagos? Tu sistema de defensa. Si una bacteria ingresa a tu cuerpo, tu sistema de defensa, tus macrófagos dicen, oye, ¿qué es acá? No, tú nos quieres causar enfermedad. Y se acercan y se la comen. ¿Han jugado Pac-Man? ¿O han visto? ¿No? Pac-Man. ¿Sí? ¿Han visto la película Pixar? ¿No? Pac-Man y los fantasmitas, ya, algo así. Así es el macrófago. Llega y se come. Bueno, comer significa, se denomina fagocitar. Se come a la bacteria. Pero hay bacterias que tienen cápsula. Y esa cápsula impide que lo fagocite. Y si no puede fagocitarlo, si no puede comerlo, si no puede destruirlo, esa bacteria va ahora sí y empieza a reproducirse y te causa una mayor enfermedad que se llama mayor efecto patógeno. Y es mucho más difícil controlarlo. Necesitan utilizar más antibióticos y más antibióticos y más antibióticos. Porque de manera natural tu cuerpo debería defenderse con los macrófagos, con tu sistema de defensa. Y por último la espora. La espora es una estructura de resistencia a las condiciones adversas. ¿Y qué significa eso? Significa que las bacterias, algunas están en el entorno, están allí en el ambiente, y frente a las condiciones adversas, para resistir, las bacterias producen esta estructura que se llama, o forman esta estructura que se llama la espora. Algunas bacterias han sido utilizadas como armas biológicas porque se pueden aprovechar sus esporas. Lo vamos a ver al final del tema. Allí tenemos un listado y ahí te voy a contar un poquito más de history al respecto. ¿Ya? Entonces tenemos las partes facultativas. Recuerda, son 5. Fibra, pili, flagelo, cápsula, espora. 5. Las partes obligadas, ¿cuántas son? 4. ¿Cuáles son? Pared celular, membrana, citoplasma y nucleóide genoma. A ver, avanzando. El tipo de reproducción de las bacterias, ya les mencioné, fisión binaria o bipartición, simplemente se divide en 2. Pero también hay una reproducción denominada parasexual, lo que es la conjugación bacteriana. Observa aquí, mira esta bacteria, observa. Conjugación bacteriana. Mira, esto es su cromosoma, ¿ya? Y al costado hay otro. ¿Ve? Esta es información genética, eso se llama plásmido. Se le llama ADN extracromosómico. Esta bacteria primero está aislada y luego desarrolla, tiene su pili, ¿ya? Ese pelito, mira, se une, se une, y a través de ese pelito que se llama pili, le va a dar una copia, ¿de qué? De su plásmido. ¿Y para qué? Para transmitirle lo que se denomina la resistencia a los antibióticos. Bueno, hablemos de los tipos de bacterias, hablemos de la morfología bacteriana. ¿Qué es eso, profe? Morfología. Recuerda, morfo significa forma. La morfología se encarga del estudio de la forma. Si me voy a poner, la puedo explicarlo mejor. Observa. Tipos de bacterias según su forma son 4 formas básicas de una bacteria: cocos, bacilos, espirilos y vibrios. ¿Ya? 4 formas básicas de una bacteria: cocos, bacilos, espirilos y vibrios. ¿Qué forma tienen los cocos? Pues tiene un coco redondito. Y algunas pueden estar de 2.
y se le llama diplococo. Algunas pueden estar formando un racimo, y te fijas, nota ahí, racimo, bacteria formando un racimo. ¿Cuál es? Estafilococo, clásico. Bacterias formando una cadena. ¿Cómo se llama? Estreptococo. ¿No? Las que forman una cadena se llaman estreptococos. Los que van a estudiar una carrera como odontología, ¿no? Recuerda, Streptococcus mutans, la principal causa de la caries, ¿no? Lo vas a ver en tus clases. Dentro de los estafilococos, el más conocido es el estafilococo aureus, que lo tenemos en la piel, es el más común. Esto se ha preguntado en exámenes, así que recuerda. Cocos en forma de racimo, estafilococos. Cocos en forma de cadena, estreptococo. ¿No? Entonces, tenlo en cuenta, ¿no? Por favor, clásico, ¿no? Estoy dando la fija para que ponga profe. No, entonces lo fijo. Vamos con los bacilos. ¿Qué forma tienen los bacilos? Forma de bastón. Bacilo, ¿no? Forma de bastón. ¿Cuál es el más conocido? Micobacterium tuberculosis. ¿Y qué enfermedad causa? Pues veremos más adelante que causa la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que tiene variantes. Hay una variante muy terrible que se llama la ultrarresistente. ¿Ya? En nuestra ciudad, en nuestro país, en muchas partes del mundo está esa variante. No es una tuberculosis normal, es ultrarresistente. No responde bien a cualquier antibiótico. Consume el antibiótico, sigue la bacteria reproduciéndose. Tienen que darle un full antibiótico para recién controlar. Los que van a escoger carreras biomédicas tienen que tener presente esto, porque muchos se contagian de tuberculosis cuando atiendes a pacientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el médico está débil, está cansado, horas de guardia, está teniendo un enfermo, por ahí pues, la bacteria que se transmite por la saliva, muchas cosas. Por eso hay que alimentarse, por eso hay que hidratarse, ¿no? Espirilos tienen forma de espiral o sacacorcho. Es el espirilo, forma de espiral o sacacorcho. Ejemplo, treponema pálido. ¿Qué causa treponema pálido? Treponema pálido causa, por ejemplo, la sífilis. ¿Y qué cosa es la sífilis, profe? Es una enfermedad de transmisión sexual. Más información con Wikipedia. Listo. Y el vibrio tiene forma de coma, ¿sí? Forma de coma. El más conocido, vibrio cólera. Recuerda que la CH suena como K cuando utilizas pues, ¿no? tu conocimiento sobre pronunciación de nombre científico. No vas a decir, profe, vibrio cólera, no, vibrio cólera. Y no suena la E al final. ¿No? Son reglas en la pronunciación de los nombres científicos. ¿No? Entonces, el vibrio cólera es una enfermedad que ataca tu aparato gastrointestinal, ¿no? Produce diarreas. Esta enfermedad atacó nuestro país en los años 90, ¿no? El Perú sufrió pues una epidemia que luego se convirtió en pandemia, ¿no? De Perú, lo exportamos a toda América, porque era una enfermedad que no estaba registrada para América, es una enfermedad común en Asia. Imagínate, mucha gente murió en los años 90 por cólera. No había pues saneamiento, se contaminaban, porque estos se eliminan por las heces, ¿no? La diarrea. Y si no hay limpieza, no hay agua para lavarse las manos, la manipulación inadecuada, incorrecta, la mosca, transmite la bacteria, llega a tu cuerpo. No hay hidratación correcta, no hay respuesta médica. Bueno, muchas cosas que ocurren. Hablemos de los flagelos. Yo les mencioné que los flagelos sirven ¿para qué? Para la locomoción. Cuando hablamos de locomoción estamos hablando de movimiento. Para eso sirve, para el movimiento. Pero hay bacterias que no tienen flagelo. No tienen flagelo. La que no tiene flagelo se llama átrica. ¿Ya? La que no tiene flagelo se llama átrica. Los cocos. Los cocos no tienen flagelo. Átrica. Las que tienen un solo flagelo, uno solo, only one, uno solo, se llama monótrica. Recuerda que mono significa uno. Monótrica. La que tiene en un extremo varios flagelos, en un solo extremo, se llama lofótrica.
un penacho de flagelos en un extremo, lofótrica, monótrica, átrica. Las que tienen en ambos extremos, recuerda que anfi significa ambos, recuerda, anfibio, anfi, ambos, bio, vida, ambas vidas, ¿no? Por ejemplo, anfítrica entonces en ambos extremos, anfi, ambos. Y perítrica es la que tiene flagelos alrededor de toda la bacteria, ¿ya? Entonces se llama perítrica. Entonces recuerda, no tiene átrica, tiene uno solo, monótrica, un penacho polar, lofótrica, en ambos extremos, anfítrica, y en toda la superficie, perítrica, ¿no? Muy bien. Y terminamos con las principales bacterias patógenas. Con esto culminamos la clase. Aquí vamos a recordar cuáles son las principales bacterias patógenas. Anthrax, esta es la enfermedad y esta es la causa, que es la bacteria. El anthrax es una enfermedad causada por Bacillus anthracis, llamado también el carbunco. Bacillus anthracis es una bacteria que produce esporas. Y esas esporas se han usado para las guerras biológicas, perdón, para las guerras como arma biológica. Como son casi invisibles, se esparcen y las personas inhalan sin ver, porque son microscópicas, no lo ves, entonces ingresa, llega a tu pulmón y te afecta. El botulismo es producido por Clostridium botulinum. ¿No? Esta es una enfermedad de transmisión alimentaria. Botulinum produce la toxina más letal que existe en todo el mundo. Esta toxina, este veneno, es más letal que de la mamba negra, que la cobra real de la India, que la serpiente marina. Es otro leve esto. Pero a Dios gracias. Gracias a Dios que no es tan común esto, ¿no? De esta enfermedad. Pero sí, ¿no? Es muy fuerte, muy letal esa toxina. El día de hoy se utiliza esa toxina para tratamiento de belleza. En un tratamiento que se llama el Botox. El Botox viene de botulínico, tox de toxina. Solo que esta toxina está tan diluida que no va a tener el efecto tan terrible, no simplemente contrae el músculo. Esa es la función, la toxina contrae el músculo. Y cuando tú consumes un alimento con Clostridium botulinum, con la toxina, se cierra todos tus músculos del aparato respiratorio y no puedes respirar. Necesitas una antitoxina. Pero lo utilizan para tratamiento de belleza, diluyéndolo, y cuando te aplican en cierta zona para las arruguitas, te aplican y lo que hace la toxina diluida contrae. Entonces ya tu piel está mucho más tensa, ya no está colgando. El tétano, Clostridium tétani y así, muchas enfermedades como puedes apreciar. Pero vamos a quedarnos con las fijas, ¿no? Profe, ¿cuáles son las fijas? Ya, la fija, anota, vamos de abajo hacia arriba. La sífilis, ¿ya? Es un clásico. ¿Por qué? Porque se ha preguntado en varios exámenes de secu y de admisión, por eso te lo la sífilis. Otra que se preguntó en algún momento, diferencias. Recuerda que la lepra es Mycobacterium lepra, bacilo de Hansen, y tuberculosis es Mycobacterium tuberculosis, bacilo de Koch. Entonces, hay que recordar estos nombres. Sí, se ha preguntado, por si acaso. Otro clásico, ¿qué enfermedad, pues, profe? ¿Qué clásico acá en el Perú? La tifoidea. Seguro que se escuchaba la tifoidea, o has escuchado de salmonela. No, cuando en un alimento se encuentra salmonela, no sale a la venta. Cuando en un producto se encuentra salmonela, no sale a la venta. Sí, se bloquea, dice, no. ¿Por qué? Porque su toxina también es muy grave, ¿no? Entonces, esto está en los alimentos, ¿no? O sea, puede transmitirse en los alimentos para ser más adecuado en la expresión. Nosotros tenemos bacterias en nuestros intestinos que son las bacterias buenas, pero a veces puede llegar una bacteria mala, ¿no? Que causa enfermedad, y tus bacterias buenas le dan duro, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tus bacterias buenas están, pues, en menor cantidad? Has comido algo que no era correcto, te has automedicado, consumido antibióticos, y por ahí llega una bacteria mala, ¿no? Ya fue. Cólera, ya te comenté hace un rato de cólera, ¿no? Vibrio cólera, que causó muchas muertes en nuestro querido país allá en los años 90. No, las enfermedades jóvenes se pueden prevenir. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un adecuado y correcto sistema de salud, ¿no? Que atienda al paciente cuando llegue, ¿no? Necesitamos saneamiento. ¿Qué significa saneamiento? Tener agua y desagüe. Hay personas que no tienen agua y desagüe, no tienen
la conexión de desagüe, es un silo nada más, no tienen agua, tienen que ir al río, a la sequía. Entonces, de esa manera no pueden llevar a cabo las actividades más simples, ¿no? Como asearse correctamente, ¿no? Eso conlleva ¿a qué? A que se puedan presentar muchas enfermedades. ¿Ya? Muy bien, entonces terminamos haciendo un feedback. ¿Ya? Un minuto y acabamos. ¿Qué tienes que recordar? Principales enfermedades, ¿cuáles vas a recordar? La tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, la tifoidea, salmonella tifi. ¿Cuáles son las partes obligadas? ¿Y cuántas son? 4. ¿Cuáles son? ¿Ya? ¿Cuáles son? Obligadas. Pared, membrana, citoplasma, nucleoide o genoma. ¿Cuáles son las partes facultativas? A ver, recuerda. ¿Cuáles son? Cápsula, espora, flagelo, pili y fímea. Listo. Y la morfología, cocos, bacilos, espirinos y virios. Muy bien, y con eso ya culminamos nuestra clase del día de hoy. Les deseo a todos que les vaya muy bien. ¡Nos vemos!